Hebreos 4:12 en esta mañana y vamos entonces a dar lectura a la palabra de Dios. Y dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, si tú hoy en esta mañana crees esto, que la palabra de Dios dice que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y que va a penetrar tu alma y tu espíritu y va a llegar a las coyunturas y a los tuétanos y va a discernir tus pensamientos y las intenciones de tu corazón, si hoy lo crees, di amén. Amén. Esto es lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas y es lo que yo ruego al Señor que pueda hacer en tu corazón, que no puedas distraerte con otras cosas. Así que titulé esta mañana la predicación Las prioridades del cielo. Estamos viendo la vez pasada la administración del tiempo, cómo administrar bien el tiempo, ¿verdad? Vimos la semana pasada y hoy vamos a ver las prioridades del cielo. Y Dios hoy quiere hablarte a través de este versículo y de esto que Él quiere decirte. Así que vamos a definir, primero que nada, las prioridades del cielo. ¿Qué es una prioridad? La definición de prioridad dice así lo siguiente: es un elemento cualitativo que determina la máxima preferencia de algo. Se utiliza en planeación o programación para señalar lo que tiene mayor importancia y que por consiguiente requiere de mayor atención. Esta es la definición de prioridad. Así que vamos a ver un poquito a la introducción a través de este video que voy a ponerles para no redundar tanto acerca de esto, y la introducción es en este videito. Pongan mucha atención. Gracias, Señor. Qué linda canción, papi. Ay, gracias, mi princesita hermosa. Amor, qué emoción verte cumplir tus sueños. Por fin vas a sacar ese disco. ¿Te imaginas qué bendición que tanta gente vaya a alabar a Dios con tus canciones? No, pero yo creo que ese disco va a tener que esperar, Corina. Va a tener que esperar. Tenemos demasiado. Apenas podemos cubrir los gastos de la niña y hablar de ti, de mí, que prácticamente nos estamos dejando a un lado. Yo creo que debimos haber escogido un carro un poquito más económico, algo que se adapte más a nuestras posibilidades, ¿no crees? No, Samuel, el carro no. Por Dios, tú eres un artista. Tú tienes que guardar una imagen. Ah, pero no lo podemos pagar. No lo podemos pagar. ¿Y entonces qué vamos a hacer? ¿Lo vas a devolver? ¿Ah? Todo el mundo te quiere el carro. Pero es que no me estás entendiendo. No me estás entendiendo. Yo quiero grabar el disco. Yo tengo un llamado de Dios para eso. Y yo estoy dispuesto a dar un salto de fe, a dar un paso de fe, pero yo creo que nosotros tenemos que ser un poco más responsables, estar dispuestos a sacrificar algunas cosas, por Dios. ¿Está bien? No pasó nada. Está bien, tienes sangre. Señor, ¿está bien? Estoy bien. No pasó nada aquí. Esto se cura solo. Yo me voy a... no se preocupen, vayan a su camino. Yo me quedo acá. Oh. Ay, mi amor, vamos a llevarlo a una clínica, ¿vale? Vaya, que le pase algo.
qué bonito carro. Parece que sí tienen dinero ustedes, ¿eh? No siempre las cosas son lo que parecen. Es más, muchas veces las apariencias engañan. Sí, es verdad. Y imagino que en este momento, por ejemplo, están asustados porque creen que yo soy un delincuente quizás y le haga un daño o les robe. Pero yo no siempre tenía esta cara y esta facha. Aún yo tenía, inclusive un buen parecer, lo tenía todo. Primero Dios, una buena familia, una hija espectacular como la suya, y el trabajo me iba bien, hasta que un día me enfermé. Me enfermé de poder, quería más y más. Me alejé de Dios y después de eso vino todo lo demás. Las infidelidades, los vicios y lo peor de todo es que dejé de escuchar la voz de Dios. ¿Le puedo dar un consejo? Sí, claro. Nunca dejes de hacer la voluntad de Dios, porque todo lo demás vendrá por añadidura. Mantenga a su familia unida. Ese es el secreto. El orden de las prioridades. Primero Dios, después la familia y después todo lo demás. Miren, déjenme aquí. No quiero que lleguen al hospital, quiero que le hagan preguntas y demás, y para que no se metan en problemas, ¿sí? Aquí está. Gracias. Cualquier cosa me pueden encontrar en la misma esquina. Me llamo Jesús. Cuando sientas que no puedes respirar, siempre llega el momento que te hace recordar su promesa en un eterno despertar. Su palabra es el aliento donde puedes descansar. Él te da la mano fiel una vez más. Gracias, Señor, por todo tu amor. Contigo caminaré. Gracias, Señor, por todo tu amor. Por todo tu amor. Contigo caminaré. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bueno, es un video chiquito, cortito, que habla acerca de las prioridades, ¿verdad? Va este hombre allí, la esposa le dice, mira, sigue cumpliendo tus metas, tus sueños, tienes ahora un auto, ¿verdad? Tienes todo, y el esposo le dice, capaz de que debimos de haber comprado más chico, y la esposa le dice, no, ¿cómo vamos a retroceder en esa decisión que tomamos? ¿Cómo vamos a dejar ya todo lo que tenemos? La gente va a decir que fracasamos, ¿no? La esposa le decía. Pero el hombre sabía las prioridades que tenía que tomar y le dice, tenemos que hacer sacrificios para el Señor. Y hacer sacrificios para Dios muchas veces tiene que ver con nuestro tiempo, tiene que ver con nuestras cosas materiales, tiene que ver a veces con nuestros familiares, a veces también con nuestra propia familia o uno mismo. Así que Mateo capítulo 6, versículo 33, es el versículo lema que vamos a estar teniendo hoy, o base para estudiar este tema de hoy, las prioridades del cielo. Y búsquelo ahí en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 33, que dice así la palabra de Dios: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,
y todas estas cosas os serán añadidas. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios. La palabra buscad significa buscar, ir en pos de, o sea, de buscar el reino de Dios y su justicia, en el sentido de codiciar ansiosamente. Si hay algo que podemos decir que puedes codiciar, es el hecho de buscar el reino de Dios y su justicia. Es lo que la palabra de Dios nos dice, y si las prioridades del cielo ponen una prioridad primera, las prioridades de Dios es esta. Primeramente, tu trabajo. No, ¿verdad? Primeramente, tus estudios. No, ¿verdad? Primeramente, tu familia o tus hijos. No, ¿verdad? Dios habla individualmente y de manera personal a tanto padres como a hijos, como a amigos, como a jefes, como a abuelos, como a hermanos, como a ciudadanos, pero sobre todo como a extranjeros y peregrinos. Y nos dice, mas buscad, hay una prioridad. Primeramente, ¿qué es? El reino de Dios y su justicia. Buscad es ir decididamente en pos de ello, preguntar, preocuparse, procurar, querer, anhelar, estirarse, alcanzar el reino de Dios y su justicia. Cuando dice primeramente, la palabra primeramente significa protón, que significa primeramente en tiempo, en lugar, en orden, en importancia. Primeramente, dale la importancia al reino de Dios y su justicia. En tu tiempo, dale el primer lugar al reino de Dios y su justicia. Y en orden, dale el primer lugar a Dios, al reino, a su reino y a su justicia. Entonces, sé que en esto Dios puede hablar a tu vida de una manera tan personal como lo habló a la mía. Y me di cuenta al estudiar este versículo que hay cosas en mi vida a las cuales yo no le estoy dando el primer lugar a Dios, porque pongo en primer lugar otras cosas que son necesarias para la vida, pero no son las más importantes. Porque en primer lugar está el reino de Dios y su justicia. Entonces, en esta mañana yo quisiera invitarte a conocer las dos prioridades del cielo, que las acabamos de leer, para poder ponerlas en práctica y así obtener la promesa de Dios que viene al final de este versículo. Bien, así que vamos a ver la primera prioridad del cielo, el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? En Romanos capítulo 14, versículo 17, nos va a dar una definición de lo que es el reino de Dios. Más bien, de lo que no es el reino de Dios y de lo que es el reino de Dios. Vamos a Romanos, por favor, capítulo 14, versículo 17, y vamos a leer lo que la palabra de Dios nos dice. Había una persona que decía, un predicador, qué hermoso es escuchar las hojas de la palabra de Dios entre los hermanos cuando se mueven de un lado a otro, y dice, es como sonido, una melodía sinfónica, ¿verdad? Es Romanos capítulo 14, versículo 17, dice así, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Dice, porque el reino de Dios no es, número uno, ¿qué no es el reino de Dios? Comida, ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Hermanos, si bien es necesario que nosotros estemos buscando e invirtiendo tiempo, como lo vimos la semana pasada, en estas cosas, que es lógicamente, tenemos que vivir, es legítimo, tenemos que trabajar y ganar esto para poderlo hacer. Pero aún Dios va más allá y les va a decir en el contexto de Mateo capítulo 6, versículo 33, no te afanes por el día de mañana, qué habéis de comer, qué habéis de vestir, porque las aves del cielo no se preocupan por estas cosas y aún yo las alimento, ¿verdad? Les doy lugar donde vivir, están así libres y tienen todo esto. Ni aún Salomón, con toda su gloria, dice la palabra de Dios, pudo vestirse así como los lirios del campo, hermosos, blancos, con todos sus colores. Y Dios sustenta las cosas creadas, cuanto más a vosotros. Pero hay algo en primer lugar, el reino de Dios y su justicia. Y la promesa es, todas estas cosas os serán añadidas. Bien. En esto, hermano, podemos ver también en Mateo capítulo 21, versículo 43, cuando dice la palabra de Dios, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿A quién le está hablando aquí la palabra de Dios? A los judíos. Dice el reino de Dios que iba a ser instaurado, Jesucristo que venía como rey al pueblo de Israel
para entonces así tener un reino terrenal que le había sido prometido al pueblo de Israel. Dice, va a ser quitado de vosotros. ¿Por qué? Porque Juan capítulo 1, versículo 10 al 12 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes son los suyos? El pueblo de Israel, los judíos, el pueblo que había sido prometido como el pueblo de Dios, el pueblo que iba a predicar y a ganar a todas las naciones, incluso a nosotros. Pero dice ahí que el reino de Dios les iba a ser quitado a ellos y les iba a ser dado a gente que produzca los frutos de este reino. ¿A quién se refiere a esta gente? A nosotros, a los gentiles, a los que no conocíamos de Dios, a los que estábamos apartados de Él por nuestros delitos y pecados, ajenos de las promesas, ¿verdad? Ajenos de la persona y la presencia de Dios, porque éramos los gentiles, ¿verdad? No éramos del pueblo de Dios. Pero ahora, dice Efesios, que ahora en Cristo fue derribada esa pared intermedia, y que ahora todos los que creen en Cristo son hechos uno solo, un solo cuerpo, una sola fe, un solo bautismo, un solo espíritu. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de esto? Que todos los que han creído en Jesucristo, en la obra perfecta que Él hizo en la cruz del Calvario, por amor a ti y por amor a mí, entonces pasas a ser un hijo de Dios y eres parte de la familia de Dios. La pregunta es, ¿has aceptado a Jesucristo en tu corazón como el único Salvador y Señor de tu vida? Si no ha sido así, te invito a que puedas aceptarlo en tu corazón. ¿Qué significa esto? Conocer el Evangelio, conocer las buenas nuevas de salvación y decirle, Señor, yo me arrepiento por mi pecado. Te pido que me perdones y te pido que me salves de ellos. Y que me salves por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, derramando hasta la última gota de su sangre para perdonarme todos mis pecados. Y en ese momento, si tú crees, dice la palabra de Dios, que eres salvado de la condenación eterna. El reino de Dios. Hermanos, ¿en qué puede pensar el hombre? El hombre piensa en el tiempo, pero Dios piensa en la eternidad. El hombre piensa en sí mismo, pero Dios piensa en los seres creados por su mano para poderles dar vida eterna. El hombre piensa en lo que puede obtener, mientras que Dios piensa en lo que puede dar. Tenemos que parecernos y asemejarnos cada día más a Dios y menos a nosotros mismos. El mundo busca lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Dios dice en su palabra, acompáñenme a Isaías capítulo 55, versículos 6 al 9. Vamos a ver lo que la palabra de Dios dice acerca de esto. Dios dice en su palabra lo siguiente. Cuando tenga ahí la cita, dígame amén, para esperarlo a que lo encuentre. Isaías 55, versículos 6 al 9. Estamos viendo las prioridades del cielo y estamos viendo lo que significa buscar el reino de Dios. Amén. Bien, dice así la palabra de Dios. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¡Wow! Qué impactante la palabra de Dios cuando habla el corazón y empieza a penetrar en tu mente, en tus pensamientos, en tu corazón, y discierne tus pensamientos. Y te das cuenta, entonces, tus pensamientos, dice la palabra de Dios, que no son sus pensamientos. Pero por eso hoy estamos estudiando la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que seas transformado por medio del Espíritu Santo y a través de esta renovación de tu entendimiento, a través de la palabra y el Espíritu Santo trabajando conjuntamente, pueda cambiarte y de esta manera Dios pueda hacer la obra para la cual Él te ha llamado. En esto, mis hermanos, en este versículo que acabamos de leer, Israel había fracasado, el pueblo de Israel había fracasado y ahí estaba la razón de su exilio. No había procurado conocer ni obedecer la voluntad de Dios. Por eso Dios le dice, ocúpate en buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Esta debía ser la prioridad del pueblo de Israel y sigue siendo también nuestra prioridad hasta el día de hoy. ¿Cuál es nuestra prioridad? Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. ¿Sabes por qué? Porque Dios dice que te vuelvas a Él y que Él va a tener de ti misericordia.
cuán grande promesa tiene Dios para nosotros. Busca a Jehová, porque Él va a tener de ti misericordia. Te equivocaste, no importa. Pecaste, no importa. Vuélvete a Jehová, porque Él va a tener de ti misericordia. Y no hay otro mejor lugar donde podamos estar que en la misericordia de Dios, porque Él tiene misericordia de nosotros. Busca a Jehová. Jóvenes, la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 12, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días en los que digas, no tengo en ellos contentamiento. Acuérdate hoy de Jehová en los días de tu juventud. ¿Por qué? Porque tienes todas las fuerzas, tienes toda la inteligencia, tienes toda la hermosura en tu... Mírate en un espejo y todos dicen, wow, qué hermoso el joven, ¿verdad? Y los que estamos ya viejitos, no, pues que la pata de gallo, que ya me está saliendo la lonja. Y los jóvenes están bien fuertes. Y los jóvenes tienen toda una vida por delante. Bueno, acuérdate de Jehová en los días de tu juventud. Antes que vengan los días en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Por qué? Porque si hoy, cuando eres joven, bello, tienes todas las posibilidades por delante, tienes todas las oportunidades, se te dan, y tú sabes que puedes llegar a tomarlas, ojo, acuérdate de Jehová. ¿Qué es lo que dice tu Dios que quieres que te manejes? ¿Qué es lo que dice tu Dios? ¿Cómo quiere que te conduzcas? En santidad, lejos del pecado, con una vida de verdad. Dice la palabra de Dios en Proverbios 23, dice, compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la inteligencia y la enseñanza que la verdad trae a tu vida. Compra la verdad y no la vendas. Al pecado se le llama pecado. A lo rojo se le llama rojo y a lo negro se le llama negro. Y cuando alguien está mal, que yo amo mucho, y por más que lo ame tengo que decirle la verdad, sabes que te amo con todo mi corazón, pero en esto la palabra de Dios muestra que estás en pecado y necesitas entregarle tu vida a Cristo. Compra la verdad y no la vendas. Busca a Jehová mientras puede ser hallado, mi hermano, porque pronta está la venida del Señor. Y cuando Cristo venga va a arrebatar a su iglesia y nos va a llevar con Él en las nubes. Y nos vamos a encontrar con Él ahí en las nubes, en este espacio atmosférico, y ya no va a haber vuelta atrás. ¿Y qué va a pasar o qué hacen los que se quedaron? ¿Aquellos que decidieron rechazar a Cristo? ¿O aquellos que creyendo ser cristianos se quedaron en un culto 2, 3, 4 o 5? Ya después va a ser otro tema que vamos a ver. ¿Cuál es el tema? ¿Qué hacer si me quedo en la segunda venida de Cristo? Interesante, ¿no? Porque podemos creer que somos salvos por fe, pero por nuestros frutos estamos siendo conocidos. Y quizás no sea un hijo de Dios, ¿verdad? Bien, vez tras vez, mis hermanos, Dios había invitado a Israel a que lo buscara. Deuteronomio 4:29 dice así: mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Jeremías 29:13-14 dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. ¿Sabes? Dios se llevó en cautividad al pueblo de Israel porque dejó de escucharlo. Puso en primer lugar su idolatría, puso en primer lugar a otros dioses paganos, y entonces Dios toma a Israel y lo lleva cautivo, utilizando otras naciones paganas. Israel queda cautivo, pero la promesa de Dios vuelve y dice: busca a Jehová y lo vas a hallar, porque si lo buscas de todo tu corazón, entonces Dios te va a hacer volver de tu cautividad. La pregunta es, ¿estás cautivo, mi hermano? Mi hermana, ¿estás cautivo? ¿Estás siendo esclava o esclavo de algo o de alguien? ¿Sabes qué? Busca a Jehová con todo tu corazón. Mas buscar primeramente el reino de Dios, pensamos entonces en lo siguiente. Cuando pensamos en el reino de Dios, pensamos que un reino tiene un rey, ¿verdad? Un reino debe tener un rey como todo reino. Y a su vez, este rey dicta cómo va a ser la vida en este reino. Este rey va a decir cómo es que se tiene que vivir, cómo es que se tiene que andar, cómo es que tienen que ser las cosas entre las relaciones de las personas, en cuanto a los pagos de los impuestos, la construcción o la ampliación de la ciudad. Pensamos en un reino que tiene un rey. Y cuando pensamos en esto, pensamos en las leyes que Dios nos dejó, en sus mandamientos expresados en ordenanzas.
Y cuando pensamos en esto, el principal y más grande mandamiento es Mateo 22, 37 al 40. Escucha bien lo que dice la palabra de Dios. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¡Wow! ¿Verdad? ¡Wow! De estos dos mandamientos, el primero es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Entonces, si buscamos el reino de Dios y hay un rey que dicta cómo tenemos que manejarnos y nos da el primer mandamiento entrando a su ciudad, entrando a su reino, y nos dice: lo primero que tienes que hacer es olvídate de todo lo demás, despreocúpate, deja de afanarte, deja de ser la persona perfeccionista que siempre has sido, que quiere que todo salga bajo sus términos, bajo su control, bajo su yugo, bajo su poder. Deja que yo reine y yo sea tu rey y sea el que tenga el poder y tenga el señorío de tu vida, de tus posesiones, de tu familia, de tu trabajo. Y aquí, mis hermanos, dice: así es como vas a amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente y alma. ¿Estás pasando alguna situación difícil hoy en tu vida, verdad? Quizás tus hijos no están muy bien en los caminos del Señor. Quizás las cosas no te están saliendo bien en el trabajo. Quizás tú estás tomando decisiones que te están alejando cada vez más de Dios. Bueno, busca primeramente el reino de Dios, pero enfócate en el mandato que este rey dio, que es: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Búscalo mientras puede ser hallado. Es como si resumiéramos también la ley de México en los tiempos de Benito Juárez, ¿no? Pensando en el gobierno aquí de México, cuando dijo esa célebre palabra: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y ahí resumió toda la ley, ¿no? La constitución política de México en aquellos tiempos. A ver, Benito Juárez, ¿cuál va a ser la constitución? El respeto al derecho ajeno es la paz. Y todos: wow, y hoy todavía te lo enseñan en la escuela, sigues aprendiéndolo. Pero el segundo, después de dice Benito Juárez, es: paga tus impuestos, ¿verdad? De esto depende toda la ley y los profetas de México, ¿no? Por decirlo así. Pero cuando pensamos en la ley de Dios, es algo perfecto, es algo que no se puede mover y que va a permanecer por las generaciones. Y en esas generaciones que existieron desde que se escribió la palabra de Dios y desde que fue la ley de Dios a Moisés en el monte Sinaí, generaciones vinieron, generaciones pasaron, generaciones están hoy aquí, generaciones van a venir después. Y de entre todas esas generaciones hay una historia muy grande. Está la vida de un Adán, está la vida de un Noé, está la vida de un Enoc, está la vida de un Josué, de un Moisés, de un David, y de todos estos grandes hombres de Dios, los 12 apóstoles, y después se sigue escribiendo esta historia. Y hoy nuestra generación, estamos aquí en esta iglesia, y Dios te dice: busca a Jehová mientras puede ser hallado. Busca primeramente el reino de Dios, porque el tiempo es corto, y mi venida por ti está cerca. Y yo que hoy vengo por ti, te voy a pedir cuentas de las primeras cosas. ¿Me amaste con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y después a tu prójimo como a ti mismo? ¿O decidiste buscar las cosas que el mundo busca? Hay una ilustración que me encanta mucho. Dice que había una vez un fuerte leñador que solicitó trabajo a un capataz y se lo dio. El sueldo era bueno, las prestaciones eran muy buenas. Y le dijo el capataz: bueno, vas a empezar cortando pues los árboles, ¿verdad? Hay que cortar para poder seguir haciendo el trabajo. Y dice que este leñador era muy bueno, aceptó el trabajo, las condiciones, y empezó a talar árbol por árbol. Y agarró su hacha y venía así, pero imagínate, un hombre grande, poderoso, que sabía, tenía todas las técnicas para poder hacer esta tala de árboles. Entonces llega su primer día y ¿qué crees que hace? Se saca así la camisa y empieza a mostrar así y empieza a mostrar, ¿viste? Pero se le veían así todo, se veía todo, y todo así como que ¡wow! Entonces este hombre empieza a agarrar su hacha y ¡pum! ¿Viste? De una, y casi que parte medio árbol, así en la partecita de abajo. Y ¡pah! Dos, y cae el primer árbol. Y todo así como que ¡wow! Y el capataz: a ver, vamos a trabajar todos, no anden de chismosos, ¿verdad? Vamos todos a sus lugares, va. Y sigue
paz, y así. Nada más escuchaban los demás cómo caían árboles. Y caían los árboles. Y este hombre tiró 18 árboles en un día, que para ese tiempo eran muchísimos árboles en el tiempo que tenían definido para su trabajo. Y dice la palabra de Dios, dice esta ilustración, que al siguiente día este hombre volvió a hacer lo mismo, llegó y empezó a talar los árboles, pero solamente cortó 15 árboles. Y dice que se empezó a desesperar y al siguiente día vuelve y ya se sentía un poco cansado, pero también desilusionado y desesperado. Y dice que empezó entonces a golpear con mucha más fuerza y que solamente tiró 7 árboles. Y empezó a preguntarse a sí mismo, dijo, me siento demasiado cansado. Fue con el capataz y le dijo, ¿sabes? Ya llevo 3 días haciendo el mismo trabajo y mi capacidad para cortar árboles ha disminuido. Y le dice el capataz, ¿sabes por qué sucede eso? Y le dice, ¿por qué? Y le dice, porque no has afilado tu hacha. Y entonces este hombre grande, vigoroso y inteligente voltea a ver su hacha y dice, oh, grande cosa que no me había dado cuenta. Le dice el capataz, tómate un tiempo, ve y afila tu hacha. Y una vez que la hayas afilado, entonces vuelves y sigues haciendo tu trabajo. Hermanos, este hombre se había preguntado, ¿afilar? ¿Cómo tengo que afilar si nunca lo había hecho? Bueno, llegaste a estos campos y tienes que afilar tu hacha. Y pensando mucho sobre esto, mis hermanos, muchas veces vivimos tan ocupados, corriendo de un lado para otro, que muchas veces no nos paramos a pensar en las cosas más importantes de la vida. Actuamos por impulsos, actuamos sin parar, actuamos sin pensar, sin organizarnos, y al terminar el día estamos cansados y con la sensación de que no hemos hecho nada interesante en nuestras vidas. Cuando tengas ese sentimiento, significa que no estás dando en el blanco, que las prioridades de Dios quizás están fuera de tu vida. Entonces, por eso es necesario, a través de la palabra de Dios, que puedas tomar estos principios y que no los dejes, porque ahí vas a encontrar saciedad en tu vida. Te vas a sentir completo y pleno. Quizás deberíamos sentarnos a un lado del camino, mirar hacia atrás para ver el recorrido que hemos hecho, y entonces también mirar hacia adelante y decidir cuál es la mejor manera de andar el camino que queda. Quizás deberíamos pararnos, mis hermanos, parar lo que estás haciendo y afilar el hacha. Y no vayan a llegar a su casa, ¿verdad? Y tengo un machete, no importa. No se trata de eso, no estoy hablando de algo literal. Afilar el hacha, mi hermano, o el machete, si tú quieres, para los que no tienen hacha, significa para en lo que estás haciendo. Y mira si Dios está siendo tu prioridad. Si estás buscando el reino de Dios y su justicia, o estás buscando todas las otras cosas que son prometidas si tú haces esto. Porque si invertimos las prioridades, entonces nos encontramos vacíos, nos encontramos ansiosos, nos encontramos haciendo nuestra voluntad, nos encontramos fuera de los caminos de Dios, aún que estamos sirviendo a un Dios vivo y santo, aún que estamos haciendo un tiempo devocional con el Señor, aún que estamos teniendo tantas cosas. Pero si en el corazón, más allá de las acciones, no gobierna el reino de Dios y su justicia en tu vida, entonces te sientes vacío y preguntas, ¿por qué aún haciendo las cosas espirituales que estoy haciendo en mi vida, me siento vacío? Bueno, empecemos por lo primero. Si te sentaras con alguna persona profesional, ¿verdad? Que en este caso no hay nadie mejor que nuestro Dios, el doctor de doctores, el rey de reyes, y te dice, vamos a hacerte un análisis, te analizaría a partir de estas 2 premisas. A ver, Jerónimo, siéntate. Me dices que te sientes así. ¿Cómo están tus prioridades? Y como yo no puedo engañar a Dios, no le puedo decir mentiras, Él conoce todo, Él me diría, esto está primero en tu vida, esto está segundo en tu vida, esto tercero, y acá en el 7º lugar, el 8º me encuentro yo. Tus prioridades están invertidas. Y sabes, para cambiar una vida que ha tenido prioridades cambiadas, que no han sido el Señor, se necesita coraje, se necesita valentía, se necesita verdad. Compra la verdad y no la vendas. ¿Qué cosas has puesto antes que a Dios? ¿Qué cosas hay en tu vida que has puesto antes que Dios? Ahora, con esto no te estoy invitando a que seas entonces una persona irresponsable, un ciudadano irresponsable. Como Dios tiene que ser mi primer prioridad, entonces voy a dejar el trabajo, voy a dedicarme en el trabajo a estudiar todo el Génesis. No, esto lo vimos la semana pasada. Sé buen administrador de tu tiempo.
pero que Dios en tu corazón y en tu mente ocupe el primer lugar. Ahora bien, el mandamiento de amar al Señor con todo lo entendemos, pero ¿cómo poder aplicar el segundo y también que dice a tu prójimo como a ti mismo? Aquí entra el tema de nuestras relaciones con los demás. Dios manda en el segundo mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si pensamos en prioridades dentro de nuestra vida, ¿cuáles serían respecto a nuestras relaciones y las actividades que hacemos que tienen que ver con estas relaciones? ¿Cómo serían tus prioridades? ¿Cómo podrías poner tus prioridades? ¿Alguien se anima? ¿Alguien se anima? No hay así como que algo correcto o incorrecto, no va a ser usted juzgado, pero ¿alguien se anima a decir cuáles serían las prioridades correctas? ¿Quién dice yo? Hay risita nada más de... Vamos a ver aquí unas. Miren, vamos a ponerlas priorizando las cosas. Bien, ¿estamos de acuerdo todos que en primer lugar está Dios? Si priorizamos, excelente. Oye Israel, ahí nada más para leerlo, pásenme acá de otro lado. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Siguiente. Después, la familia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque cuando dice, amarás al Señor tu Dios, a tu prójimo como a ti mismo, ¿quién es el prójimo más cercano que tienes? Tu familia. Naciste y te volviste hijo automáticamente. Quizás hermano, si fuiste el segundo, el tercero, etcétera, pero si fuiste el primero, solamente eres hijo, ¿verdad? De dos papás, y ahí está tu prójimo más cercano, tu padre y tu madre. Si tienes hermanos, bueno, tus papás y tus hermanos. Ojo, hablo de familia, no de familiares, porque mi tía, mi mamá, mi prima y todos son mi familia. No, ellos son tus familiares. Tú te casaste, decidiste casarte con un hombre, decidiste casarte con una mujer. Bueno, forman un hermoso matrimonio y se puede decir que es un núcleo familiar. Vienen los hijos y son una familia, pero tus familiares quedaron de lado. Delante de Dios, así es, dentro de la responsabilidad que Dios te da y de las cuales Él te va a pedir cuentas. ¿Estamos? Porque hay quienes confundimos y decimos, yo nunca me voy a apartar de mis familiares. Y está ahí lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, la esposa, el hijo o el esposo y los hijos relegados. Y la esposa tiene mamitis. Y está con el papá y con la mamá y vamos ahí con mi papá siempre. Y ya los hijos y el esposo están así como que ya chole, o sea, ¿y yo cuándo? ¿Verdad? Y vienen problemas, vienen situaciones. Ojo, la familia es el núcleo familiar que Dios te dio. Después vienen los familiares, pero Dios no te va a pedir cuenta de ellos. Dios te va a pedir cuentas de tu esposo o de tu esposa y te va a pedir cuentas de tus hijos. Qué hermoso es que hablen tú y tu esposa y se pongan de acuerdo para ver cómo compartir con las diferentes familias, ¿verdad? Pero ojo, varón, ojo, mujer de Dios, si estás constantemente con el cordón umbilical, córtalo, porque el cordón umbilical puede ser con papá y tienes papitis, cordón umbilical puede ser con mamá y tienes mamitis, o puede ser hermanitis, ¿verdad? Y todos los itis es inflamación de algo, entonces cuídate de los itis. Sí son personas que Dios puso al lado, pero cuando te casaste, pasaste a ser un núcleo familiar y Dios lo establece así. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán ¿qué? No, pero también una sola carne con mis familiares y vengan, si los amarras y no hayas cómo y se crean problemas dentro de la familia. Así que, bueno, pensando en las prioridades dentro de nuestra vida, pasamos al siguiente. El trabajo puede ser otra prioridad. No sé si estén de acuerdo también, ¿verdad? Alguien piensa así. Esto lo tomé de algunas cosas que estuve investigando, por eso les preguntaba. No que yo también lo piense completamente así, pero es un ejemplo que estoy poniendo ahorita. Pero el trabajo también es importante. Proverbios 22-29 dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Y hay otro versículo que dice también que el que trabaja con sus manos va a ser prosperado, ¿verdad? ¿Le pasamos a otra, por favor? Bien, la iglesia, Hebreos 10, 24 y 25, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pasamos a la siguiente prioridad, por favor. Amigos, Proverbios 18, 24 dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigos. Y no hay más unido que un hermano, ¿verdad? El que quiere amigos ha de mostrarse amigos.
Y Proverbios 17:17, no sé si alguien se lo sabe de memoria. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Tus amigos, la palabra de Dios lo dice, debe ser una de tus prioridades también, tus amigos. Muchas veces hay otras cosas que nos abarcan y no damos tiempo para compartir. Y Dios marca la amistad como algo importante. Y la amistad tiene que ver con pasar tiempo con personas, con invertir. Y cuando tu trabajo no te deja, quizás una llamada de alguien que te dice, hello, how are you? ¿Alguien le han marcado así? Levante su mano. ¿A quién le han dicho así? Hello, how are you? Ahí está. 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, por lo menos algo así. Pasamos a otra. Dice la palabra de Dios también que, bueno, hasta ahí quedaron otros dos que vieron ahí. Esos ustedes pónganle. Pero si hablamos de priorizar las cosas, mis hermanos, en otro puede estar descanso y recreación, ejercicio, etcétera. Vamos a ver de priorizar bien las cosas. Y yo quisiera presentarte cómo crear un equilibrio en nuestra vida cristiana. Un equilibrio en tu vida cristiana. Cuando pensamos en esto, podemos pensar en algo así. No de priorizar, sino de hacer lo siguiente. Si puedes poner... ¿ya no hay otra diapositiva? ¿Ya no tienen ahí? Bueno, ahí está la otra. Bien, ahí está la otra. ¿Cómo crear un equilibrio en nuestra vida? Hermanos, si Dios pasa a ser el centro de tu vida, tú le estás dando el primer lugar como el rey en tu vida. Pero si lo pones como el centro de tu vida, cada una de estas van a empezar a tener el perfecto equilibrio en toda tu vida cristiana. ¿Qué significa? Que no les estás dando una prioridad de importancia. ¿Por qué? Porque entonces tomas una y dejas las otras, y como seres humanos que somos, nos cargamos siempre a los extremos. Y te emocionas tanto en una sola actividad, el que hace ejercicio, ¿verdad? En comprar más proteína, en hacer más pesas, en dolerle el cuerpo, en ir todos los días, y deja otras actividades. El que se concentra tanto en el trabajo, deja la familia, deja todo lo demás y está concentrado en ese aspecto. Y toma un extremo que no es sano. ¿Por qué? Porque tarde que temprano va a saltar la ollita de presión por otro lado. Entonces, buscas tapar un huequito en la barca y sale otro, ¿verdad? Como en las caricaturas que vemos. Y tapas otro acá y sale otro de este lado y después estás como el tipo, ¿cómo se llama? Twister. Así estamos en nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque tratando de priorizar las cosas no nos alcanza el tiempo, ¿verdad? Pensamos. O no podemos abarcar todo y creamos excusas, pero te tengo una solución a esto. Pon a Dios como el centro de tu vida. Pon a Dios no como el primero, sino como el centro. Y a partir de Dios van a salir todas las decisiones espirituales. ¿Por qué? Porque te vas a volver sensible a su voz. Tú pasas tiempo con Dios, lo buscas mientras puede ser hallado, vas a Él en su palabra y en tu corazón le das el primer lugar, vas a encontrar en Él todas las respuestas. ¿A qué? ¿A qué le voy a dar hoy el primer lugar? Dios mío, ayúdame, porque se supone que Dios es el centro de tu vida, vas a hablar con Él, vas a caminar con Él, lo vas a conocer, entonces tus decisiones van a ser espirituales. Antes de tomar una decisión vas a decir, Dios mío, ¿qué es lo que tú quieres? Y oras al Señor, te arrodillas delante de Él y le dices, ¿esto es lo que tú quieres, Señor? Si no es, quítalo. Si no es, ayúdame, porque quizás tomé una mala decisión y hoy estoy pagando las consecuencias de ello. Pero si no es así, tú eres el rey y yo tu súbdito. Tú eres el rey y yo el ciudadano. Soy extranjero y peregrino. Me dirijo hacia ese reino, ¿verdad? En aquel reino espiritual, pero aún en este reino, que aparentemente la palabra dice que hay un príncipe, el príncipe de la potestad del aire, aún Dios gobierna. Y aún Dios reina sobre todo, porque Él es soberano. Significa que Él establece, Él observa, Él permite, Él desea, Él hace y Él no hace, como Dios quiere, ¿verdad? Así que, si tú pones a Dios como el centro de tu vida, en tu ministerio vas a decir, Señor, en cuanto a lo que el hombre ha establecido, porque hay autoridades, bueno, está ir a la iglesia, ¿verdad? Estar en la iglesia los domingos, estar ahí, no dejar de congregarme como algunos tienen por costumbre, ya lo vi, pero no lo quiero priorizar, sino darle un perfecto equilibrio. ¿Cuál? Dijeron que es tal día la fecha de congregarnos, hay oración los miércoles, hay ciertos ministerios, me quisiera involucrar en este porque creo que es mi don espiritual, tengo habilidades, sé cantar muy bien, quiero cantar, me acerco, ¿verdad?, con el encargado y le digo, ¿sabes? Pero le estás dando el lugar
Ojo, ¿qué pasaría si? No, pero también saliendo yo quiero hacer esto y quiero hacer el otro y voy a salir a predicar y también voy a discipular 10 gentes, 18, 19 personas y te tiras hacia ese extremo. ¿Qué pasa? Bueno, empiezas a descuidar a tu familia. Pero si tú le das tiempo a tus amigos también, oye, ¿cómo estás? Tengo una agenda, ¿bien? También, oye, ¿qué día se va tu esposa a Argentina? Ay, sí, ya nada, te creas. Y ahí fui muy directo. ¿Qué día no está tu esposa? ¿O qué día podemos juntarnos que no vayas a tener problemas conyugales? No, pues la verdad, ninguno. Nada, espérate, la esposa está mal también, ¿me entiende? Entonces, ahí es necesario poder decir, voy a darle tiempo a mis amigos. Oye, agendo. Listo, ¿con cuántos me junté? Con 2 esta semana. La otra son otros diferentes. Y la otra son otros diferentes. Pero lo estás logrando hacer, aguas, porque si no hay un desequilibrio. Bueno, en todo esto, en descanso, ¿a qué horas descansas? Dime tu hora real, a ver, ¿a qué horas descansas? De 10 a 5 de la mañana. ¿De qué horas a qué hora? Igual, de 10 a 5, de 10 a 5. No importa si te levantas a las 10 de la mañana, hombre, que no te dé pena. De 1 a 7, bueno, 10 de la noche. Bien, Luis, de 3 de la mañana a 6 de la mañana, listo, ahí está su descanso. Nada, te creas. Nada, Luis es un ejemplo de trabajo, es el Uber de los Ubers. Nada, se crean. Gracias a Dios tenemos aquí muchos que trabajamos de Uber. Y nos va bien, ¿verdad? Es la iglesia Uber aquí. Hermanos, entonces, si logramos entender este concepto, la familia, el trabajo, el ejercicio, el descanso, los familiares, Dios te va a ir llevando en sus caminos, en los caminos del Rey, en sus parámetros y te va a decir, mira, este tiempo es para esto es para el otro. Una persona exitosa dentro del reino de Dios puede dedicarle el tiempo necesario a todas estas actividades. Pero la persona que dice, no tengo tiempo, es una persona que no es bien administrada de su tiempo. Créeme, hay personas en este lugar que hacen el triple de cosas que tú haces y normalmente te escuchan decir, es que no tengo tiempo, y voltean a ver la vida y se examina, porque no es que la gente que está a tu alrededor no piense, no haya estudiado, no vea las cosas, no saque operaciones quizás matemáticas y dice, a ver, este hermano trabaja tales horas, hace esto, hace el otro, se siente cansado, ya no puede hacer más. Dices, wow, bueno, hay personas de 30%, hay personas del 50%, hay personas del 75%, hay personas del 100%. La persona que llega al 100%, mis hermanos, ha entendido las prioridades del cielo. La persona que puede tener tiempo para todo es la que se organizó. Entonces, te animo a que puedas escuchar hoy la voz de Dios y puedas darle este equilibrio en tu vida cristiana. ¿Verdad? Te animo, sí se puede. ¿Has visto a la persona que siempre corre? Ya voy tarde. O que ya dices, a ver, espérame, vamos haciendo esto. Quedamos a las 8, va a llegar a las 8:30. Y empiezan las apuestas, lamentablemente entre los amigos o a veces entre las familiares. A ver, vamos. Y empiezan y ¿tras cuánto? No, pues una Coca-Cola y no tengo ni para la Coca, pero bueno, vamos a apostarla. Y apuestas y el hermano llegó a las 7:30, dijo que a las 7, pero llegó a las 7:30. ¿Por qué? Porque siempre está apresurado, pero nunca tiene nada que hacer. Siempre está a las prisas, pero nunca tiene ninguna urgencia, pero se le hizo un hábito llegar tarde a todos los lugares. A todos los lugares. Se le hizo un hábito fallar a todas sus promesas. Y lo que su palabra debería ser sí o no, dice que sí y dices, es un no, es un más o menos, ya más o menos por ahí está. Y lamentablemente se va haciendo un cerco o se va haciendo un camino que se va desviando poco a poquito de los caminos del Señor. Porque dice la palabra de Dios, tú sí sea sí y tú no sea no. Hermanos, animémonos. Con esto no se sienta señalado si estoy hablando de alguien, piensa que estoy hablando de alguien. Estoy hablando porque en mi vida Dios está reestructurándome. Dios necesita reestructurarnos. Entonces necesitamos poner a Dios en primer lugar. Pero ojo, a tu familia ponla en segundo lugar. Si pensábamos en prioridades. Pero si pensamos en esto, que todo tome un perfecto equilibrio, te debe de sobrar tiempo, incluso cuando hiciste todo esto. Así que hermanos, solamente cuando Dios sea el centro de nuestras vidas
Y esto puede ser una forma que nos puede estar causando conflicto en nuestra vida si no ponemos a Dios como el centro de nuestra vida. Cuando dice y su justicia, Mateo capítulo 6, versículo 33, muestra no solamente buscar su reino, sino su justicia, que habla de equidad de carácter o acto, específicamente justificación cristiana. Justificación, la justicia de Dios, que cuando Dios nos ve a través de su santidad, porque Él es santo, pero también Él es justo, la justicia de Dios también emana en cierta parte de su santidad. ¿Por qué? Porque el pecado nos tenía separados de Dios. La justicia de Dios demanda que el pecado tenga una paga. ¿Y qué dice Romanos 3:23? Porque la paga del pecado es muerte. Esa es la justicia de Dios. Dios es justo y es perfecto. Él no es equívoco. Es alguien que dice, ay, qué injusto que es Dios. Dios siempre será justo. Dios en su carácter, mis hermanos, decidió que cosas sucedieran en la Biblia. Que el pueblo de Israel, muchos fueran tragados, ¿verdad? Después de que Moisés bajó en el monte Sinaí, vio que adoraban al becerro. Y después también en otros lugares, vio también cómo Dios castigó a pueblos, a naciones como a Sodoma y Gomorra, los destruyó completamente. ¿Por qué? Porque Él es justo y su santidad demanda esta justicia. Pero también cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, alejados de Dios, en ese momento fuimos justificados a través de la fe por medio de Jesucristo. Y aquí también se aplica la palabra justicia, la justificación que Dios trae a cada uno que le han aceptado por fe en su corazón. Muchas personas piensan, oye, ¿tú crees en Dios? Sí. Bueno, ya eres hijo de Dios, y se va normal. Y no todos son hijos de Dios. Dice la palabra de Dios que los que son hijos de Dios son todos los que le recibieron y los que creen en su nombre. ¿Y qué significa esto? Que ha creído en el sacrificio de Jesucristo como Salvador personal. No es una emoción, no es una luz brillante, no es algo que emana de mis emociones, no es algo que emana de mis pensamientos, y yo puedo manejar a Dios como una plastilina y decir, esto es Dios, y Dios te pones así, y yo declaro que Dios es esto y esto. Espérame, en cuanto a lo que Dios es, ni tus emociones, ni tus pensamientos, ni alguien creado como tú y yo, podemos manipular a Dios. Podemos decirle, sí, es que Dios me va a hacer esto y va a hacer esto, y es como si Dios fuera nuestro sirviente, y lo pasamos detrás de nosotros, y nosotros pasamos a ser dioses, y nos creemos como tales, pensando que Dios es manipulable, que Dios te va a pasar por encima el pecado no confesado de tu vida, o que si vives de una manera que a Dios no le agrada, su justicia o su juicio no va a llegar a tu vida. Y determinantemente te puedo decir, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que siembras es lo que vas a segar. La justicia de Dios es. Y nosotros no podemos decir, sí, pero también es misericordioso, también es justo y amoroso. Es cierto todo eso, pero no te olvides que su justicia es de carácter. Dios no va a nadie va a hacerle doblar el brazo a Dios y, ok, me rindo, Jerónimo, lo que tú me pidas. Claro que no. Entonces, la pregunta para nosotros es, ¿cómo buscamos la justicia de Dios? La buscamos a través de predicar la justicia de Dios. ¿Y qué es predicar la justicia de Dios? Me gustaría que escucharas bien. La justicia de Dios es la siguiente: que tú tienes que escuchar que tus pecados tienen una consecuencia, y entonces entender primero que eres pecador y que la paga de tu pecado es muerte, y que una vez que te encuentras perdido, ¿verdad? Porque no hay otras, muerte significa una separación eterna de Dios en el infierno. Estamos separados de Dios por nuestro pecado, y Dios no puede ser manipulable por lo que creamos o lo que le digamos, sino por lo que está escrito en su palabra. Y Dios dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es esta dádiva? ¿Cuál es este regalo? Que Dios quiere salvarte. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El hombre piensa que puede llegar a Dios a través de sus propias obras, de sus propios medios, de su propia justicia. Y no es así. La palabra de Dios dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Es que yo soy bueno. Es que ya no he hecho esto a mi esposo, ya no he hecho esto a mi esposa, ya no robo en mi trabajo, me comporto bien, he hecho todas las cosas que el mundo me pide. Sí,
pero esas son obras infructuosas, ¿verdad? Son obras infructuosas, porque no es por obras tu salvación, no es por obras tu salvación, sino por la obra del único que ya efectuó ese sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, la obra de Jesucristo en la cruz. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, te pregunto, ¿eres salvo por la sangre de Cristo, por el sacrificio que Jesucristo pagó en la cruz del Calvario, o te crees salvo porque vienes a la iglesia, porque haces obras buenas, porque eres súper cool, porque te vistes bien, porque muchas cosas pueden salir, porque eres una muy buena persona? Pero ojo, esto no te trae la salvación. ¿Quieres ser salvo? Confía en Jesucristo como el Salvador de tu vida. ¿Quieres un cambio verdadero en tu vida? Necesitas primero poner a Jesucristo como el Salvador y después también el Señor de tu vida. Así que, hermano, la promesa es: todas estas cosas os serán añadidas. Todas: comida, bebida, vestido. Esto es lo que dice la palabra de Dios en este contexto. De lo que habla específicamente es comida, bebida y vestido. Y alguien podría decir, como mexicanos tenemos una mentalidad, ¿verdad?, de conformismo, de yo ya llegué hasta aquí, ya no aspiro a más cosas, yo me quedo donde estoy, no procuro más, acabo que el mundo se va a acabar, comamos y bebamos que mañana moriremos, y vivimos una vida quizás un poquito desorganizada, ¿verdad? Pero la palabra de Dios sí establece un parámetro y dice, te voy a prometer comida, bebida y vestido. O sea, el vestido habla del sustento también, de una casita de chapa, órale, una casita de chapa. Un vestido, una comida, una bebida, la tienes, porque de eso es de lo que puedes vivir. Pero Dios no promete más cosas. ¿Qué pasa si yo quiero un auto? Gloria a Dios, pero Dios no lo prometió. Es que Dios me dijo que busque primeramente el reino de Dios, su justicia, voy a tener un Lamborghini. No, no te dijo eso Dios. Dios dice en su palabra que no vas a tener la casa del Sorteotec, que no vas a tener un Lamborghini, que no vas a tener muchas cosas, viajes a Dubái, a Cancún, a muchos lugares. No promete eso, sino que te promete todas estas cosas os serán añadidas. ¿De cuáles habla? Número 1, comida, bebida, vestido, lo que es el sustento. ¿Tienes esto? Gloria a Dios, porque Él nunca falla o falta sus promesas. Y aun cuando nosotros fallamos, Él permanece fiel. Fallamos y Él no nos las quita. Y te sigue mostrando su fidelidad, te sigue mostrando su misericordia. Pero aún estas cosas las tenemos. Trabajad no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Trabaja por esto. Las prioridades del cielo, mis hermanos, no son las prioridades del mundo. Muchas veces los caminos y las prioridades mías no son los caminos ni las prioridades de Dios. Entonces, quisiera preguntarte, ¿en algún momento has estado poniendo a Dios en tu vida? ¿Has estado pidiéndole a Él? ¿Te has acercado a Él? Si así lo has estado haciendo, Dios no retarda su promesa de que Él no te va a hacer faltar estas cosas. Y aún Dios hace que se suplan muchas más. Pero necesitamos primero ponerle en primer lugar a Él, a su reino y a su justicia. El reino de los cielos, mis hermanos, tenemos nosotros como extranjeros y peregrinos la necesidad y la urgencia de predicarlo, que es que este evangelio puro de salvación. ¿Ven? Entonces la pregunta que nos queda por hacer es, ¿mis prioridades son las prioridades del cielo? ¿O lo que yo busco no tiene nada que ver con Dios, sino con lo que yo quiero? Familias han quedado destruidas por no poner a Dios como el centro de sus vidas. Por favor, pon a Dios en primer lugar en tu vida. Tu vida no depende de tu esposa, tu vida no depende de tus hijos, ni de tu trabajo. Tu vida depende de Dios. Pero ojo, si tu vida depende de tu esposa o de tus hijos, tienes mal priorizada tu vida. Hay algo que no está bien. Ahora, no estoy diciendo que no los amemos, no estoy diciendo que no ame a mi esposa, ¿verdad? No estoy diciendo que no ames a tu esposo, al contrario. Pero si tú estás poniendo en primer lugar otras cosas, aguas. Porque tarde que temprano ese peldañito se quiebra. Y Dios te lleva a lo más profundo y te dice, bien, tocaste fondo,
Ahora sí es necesario que voltees hacia arriba. Llegaste tan abajo que lo único que volteabas a ver era abajo. Cuando la Biblia dice poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, bueno, sigue descendiendo. Y poco a poquito se desciende tan bajo que se toca y dices, caray, y como que todavía necios, ¿verdad? Y agarras y quieres seguir escarbando. No, ya no puedes, ya llegaste a un fondo. Ahora te toca voltear, lo único que te queda es voltear hacia arriba y pedir misericordia, buscar a Dios mientras puede ser hallado. Hebreos 3:15 dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hermanos, si hoy estás escuchando la voz de Dios, yo te ruego, no endurezcas tu corazón, no lo endurezcas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Te rogamos, Señor, poder ponerte en nuestras vidas y en nuestros corazones como la primer prioridad. Tu reino, Señor, a ti como Rey, buscarte, buscar hacer tu voluntad, poner todos los mandamientos por obra, Señor, hacerlos nuestros, tan sencillos como parecen, pero buscar las oportunidades para que podamos estar viviendo conforme a tu voluntad, Señor. Gracias porque no es una familia lo que nos define, Señor. Gracias porque no es una sociedad la que nos define. Gracias, Dios, porque no son las posesiones las que nos definen. No son nuestras emociones, Dios. Gracias por ello, las que nos definen. No es nuestro pasado, Dios. Gracias porque no es lo que nos define. Es Cristo, su perfección y su obra perfecta en la cruz la que nos define. Somos hechos hijos. Somos hechos ciudadanos del cielo. Somos hechos hijos de Dios. Gracias, Padre, por ello. Te pedimos guardes tu palabra en nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén.